Hermano Lázaro, los micrófonos son todos suyos. Amén. Amén. Gloria a Dios Dios. bendiga a su pueblo. Aleluya. Amén, amén. Dios le bendiga más. Amén. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga. Santo, aleluya, Padre. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, Aleluya, Padre. hoy vamos a Sí, Señor. concluir con la coraza de justicia, que ayer estudiamos la primera parte y estuvimos exponiendo y viendo lo que representaba disculpen, y estuvimos viendo primero estuvimos viendo la coraza como, como una pieza real de un soldado. Estuvimos viendo las características, lo que representaba, qué era lo que protegía, por qué un soldado no podía andar sin ella, por qué debía andar vestido con ella en todo momento. También pudimos dar algunas definiciones acerca de lo que era la justicia y especificábamos de que en el contexto en el que Pablo está escribiendo esta carta, Pablo, cuando habla de justicia, no se está refiriendo meramente a lo que es la justicia como un atributo divino, sino se estaba refiriendo a la vida que vive el creyente a través de esa justificación que ha recibido en Jesucristo. Entonces eso lo estuvimos ayer desglosando y quisiéramos, antes de comenzar, que algunos de ustedes abra su micrófono y, de acuerdo a lo que estudiamos ayer, pudiera decirnos cómo un creyente puede vivir una vida en justicia. Cómo un creyente puede vivir vestido de la justicia. ¿De qué manera un creyente puede vivir vestido de justicia? Dios le bendiga a todos. Bueno. No hay problema, hermana Malfis. Empiece usted. Sí, porque ustedes saben que me voy a desconectar en un ratito. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Que la misericordia del Eterno siga sobre cada uno de nosotros y lo nuestro. Algo que especificamos ayer sobre la coraza de justicia es donde usted establecía que este protector que se usaba para el ejército romano era una pieza fundamental y clara, porque esto impedía que estuviéramos, como vamos a decir, al descubierto, porque nosotros recibir un impacto, o el ejército en ese momento, en medio de una guerra, recibir un impacto donde iba la colocación de esta armadura, era afectarse un órgano vital de suma importancia para que el soldado sea caído y no pudiese levantarse o básicamente quedara sin vida. Entonces, cuando lo llevamos al espiritual, establecimos de que nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra misericordia, la elaboración del bien, dar el testimonio, reconociendo que tenemos un acusador que día tras día no duerme, no descansa. Pero yo hacía mención de un versículo que me llegó a mi memoria mientras una hermana daba este testimonio del día a día para nosotros llevar esto delante de la presencia del Señor, que era que decía que si hablaban de nosotros o si nos acusaban, que procuráramos en nosotros mismos que fuera mintiendo, para que esta justicia se mantuviera delante del Padre y fuéramos justificados por Él. Amén. Que otra persona participe. Amén, mi hermana Malfi. Muy acertada su respuesta. Dios le siga bendiciendo. ¿Alguien más? La hermana Tania creo que quería también. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Lo que yo entendí es que en primera instancia Dios nos brinda su justicia como parte de la gracia que Él nos da. Y hay dos puntos que siento desde ese ángulo,
y es el hecho de que justamente sintamos esa gracia que Dios nos da con su justicia, que es la protección que Él nos da, y el asumir ese cuidado de la relación que tenemos con Dios para que esa justicia, en agradecimiento a esa justicia, digámoslo así. Y también, obviamente, replicar toda aquella justicia hacia nuestros hermanos. Entonces está el recibir la justicia de Dios en agradecimiento con nuestro comportamiento y con nuestro comportamiento hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Eso es lo que yo entendí. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Igual muy acertada su respuesta. Vamos a continuar nosotros con el desglose de la clase del día de hoy. Quisiera que alguien, mi hermano, pudiera leerme el versículo 10, 11 y de ahí que salte al 14 del capítulo 6 del libro de Efesios. Capítulo 6 del libro de Efesios, o de la carta a los Efesios. Versículo 10, 11 y de ahí saltar al 14. Amén. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Puede parecer, mi hermano, que el hermano Lázaro todos los días dice lo mismo. Mis hermanos, pero es que queremos que no perdamos el foco, que no obviemos cuál es el objetivo de todo lo que estamos estudiando. Estamos estudiando algo que Pablo se lo estaba dando, se lo escribió a la ciudad de los Éfesos, a los creyentes que habían allí. Pero el objetivo principal está en el versículo 10 y el versículo 11. Y lo primero es que él establece en el versículo 10 cuál es la fuente, de dónde proviene nuestra fuerza, cuál es nuestro refugio, cuál es nuestra ciudad amurallada. Eso él lo establece en el versículo 10. Y entonces en el versículo 11, él está diciendo por qué es necesario nosotros usar toda esa armadura. Y es con el objetivo de estar firmes. Pero firmes ¿para qué? ¿O contra qué? Contra las acechanzas del enemigo. Porque aunque usted, mi hermano, y yo no veamos al enemigo, el enemigo es real. El hecho de que usted y yo no lo veamos no quiere decir de que no sea real. De hecho, la palabra dice que el mundo que usted y yo vemos fue hecho del que no se ve. Si vamos a ver, el real es aquel. Nosotros somos como una copia exacta. Entonces no podemos obviar las acechanzas, las manipulaciones, las estrategias que el enemigo día a día planifica y anda buscando la manera. Dice la palabra que él anda como un león rugiente. Si usted quiere un poquito más de detalle, después usted puede buscar cómo es que anda un león rugiente. Porque esto también es una metáfora. Y entonces, pero es para que nosotros podamos entender de qué manera él anda buscándote a ti y buscándome a mí, para con el único objetivo de hacernos caer, mis hermanos. Entonces esto no podemos obviarlo. Por eso es que siempre usted ve que una y otra vez yo vengo recurrentemente mencionando los mismos versículos. Porque el hecho de estar ceñido con la verdad, de estar vestidos con la coraza de justicia que estuvimos estudiando ayer, la primera parte, es con el objetivo de estar firmes contra esas acechanzas. Ahora, ¿cuál es la justicia que protege al creyente? Vamos a ir ya aterrizando. Quiero también darle unos ejemplos bíblicos de hombres que vivieron en justicia.
hombres que fueron justos y que practicaron lo que nosotros hoy estamos estudiando. Vivieron una vida la vida que ellos vivieron fue demostrando todo esto que nosotros estamos estudiando. Ahora, ¿cuál es la justicia que protege al creyente? Primero debemos entender que la justicia no es algo que sea autónomo. Cuando digo autónomo me refiero a que procede de nosotros o que nosotros somos los que producimos esa justicia. Ayer estuvimos estableciendo y dejando claro que la justicia proviene de Dios. Por tanto, además, esa justicia podemos decir que es una justicia derivada. ¿Por qué derivada? Porque no nace en el creyente. Proviene de Dios como fuente. El creyente no genera su propia justicia. La recibe desde fuera de sí. Y eso lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 3, en el versículo 21. Déjenme, Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya ve de dónde es que viene la justicia, de dónde proviene esa justicia que usted y yo podemos vivir. Proviene de Dios. Él es el que nos las provee. Nosotros participamos de ella. Pero también podemos decir que la justicia es participada, como mismo le estaba diciendo, porque el creyente participa de la justicia de Cristo por unión de Él. Y ahí también tenemos el versículo en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es por Él, por Dios. Por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. También es una justicia que es otorgada. Se nos ha sido concedida y es concedida por gracia mediante la fe. Dios declara justo al creyente sin mérito previo. Usted y yo no tenemos mérito para ser declarado justo. Usted y yo no hemos hecho nada. No hay mérito alguno que usted y yo podamos tener, hermano. Todos los méritos son de nuestro Señor Jesucristo. Es un acto jurídico divino, no un proceso humano. No es algo que usted y yo podamos hacerlo. Pero también la justicia es vivida. Tenemos que vivir la justicia en comunión con Dios. Esa justicia se expresa en una vida recta, sostenida por una relación continua con Dios. No se mantiene por esfuerzo propio, sino por andar en el Espíritu. Por andar en el Espíritu. Y eso lo podemos ver en el libro o en la carta a los Gálatas, capítulo 5, a la altura del versículo 16, donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces esta, mis hermanos, es la justicia que protege al creyente. Ahora, ¿protege al creyente de qué? De lo que ya estábamos hablando. Hay alguien que te acecha. Hay alguien que te busca, pero con el objetivo de hacerte caer. Él tiene un plan. Y en esencia, el plan de él, dice la palabra, que es matar, hurtar y destruir. Él no tiene misericordia. Ni de ti, ni de tu familia, ni de los tuyos, ni de tu ministerio. No tiene misericordia, hermano. Es necesario que entendamos esto. Que vivamos de una manera entendida, entendiendo lo que sucede, no viviendo a espaldas a lo que sucede. Ayer decíamos y planteábamos que el creyente se pone la coraza no para ser declarado justo. El creyente se pone la coraza porque ya ha sido declarado justo.
Ya hemos sido declarados justos. Una salvación que se nos ha sido dada por gracia. Entonces esa salvación que se nos ha sido dada por gracia, entonces produce en nosotros esa manera de vivir en justicia. La justicia, mis hermanos, nos protege de las acusaciones del enemigo. Nos protege contra la culpa no resuelta, contra la hipocresía, contra la doble vida. Un corazón que vive en injusticia, ese corazón queda expuesto. Y aunque no pierde necesariamente la salvación, pero sí pierde fuerza, pierde gozo, pierde claridad espiritual, pierde discernimiento. Y no es así como Dios nos quiere viviendo. Ahora, ayer decíamos y establecíamos de que la coraza lo que hace es que cubre la parte del pecho, cubre el torso, cubre lo que le llamamos los órganos vitales, esos órganos que si son heridos en batalla pueden imposibilitarnos, pueden dejarnos fuera de combate, pueden dejarnos incapacitados, pueden dejarnos inmóviles. Ahora, Proverbio dice que del corazón mana la vida. Jesús enseña que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio y demás pecados. Si el corazón es el centro moral de la persona, entonces la justicia, mi hermano, la justicia como coraza protege ese centro. Protege ese centro. Fíjense que no elimina la batalla. La batalla no se elimina, pero sí reduce tu vulnerabilidad y mi vulnerabilidad en medio de la batalla. Un soldado, hermano mío, un creyente como usted y como yo, vestidos con la coraza de justicia, podemos recibir golpes sin caer. Esa es la esencia, que usted y yo estemos vestidos para entonces, no va a impedir que nos golpeen. De hecho, estoy seguro que ya te han golpeado, que ya te has sentido que en algún momento te han sacudido, como mismo ha pasado conmigo. Pero te has dado cuenta que no has caído, te has dado cuenta que sigues perseverando, te has dado cuenta que sigues en pie. Porque el estar vestido de justicia no va a impedir que te ataquen, no va a impedir los golpes, no va a impedir que tú recibas esos ataques, pero sí va a hacer que te sigas manteniendo en pie, sí va a hacer que no caigas. Un creyente que vive en justicia puede enfrentar acusaciones sin ser destruido. ¿Te han calumniado alguna vez? ¿Te han vituperado? Como decía la hermana Balfi, que dice el versículo, creo que es en el capítulo 5 de Mateo, el Señor hablando del sermón del monte, cuando dice, bienaventurado cuando te vituperan, te calumnian, hablan toda clase de mentiras sobre ti mintiendo. El enemigo es un acusador, mi hermano, no podemos olvidar esto. La acusación busca penetrar esa coraza. La acusación busca penetrar el corazón, busca culparte, busca condenarte. Y todo esto, todas estas cosas suceden cuando hay injusticia no confesada, cuando hay pecado tolerado o hay incoherencia moral, cuando la acusación encuentra una entrada fácil. Pero cuando el creyente camina en justicia, note que no en perfección, sino en justicia, entonces, mis hermanos, entonces todo va a cambiar.
cuando caminamos en rectitud, en confesión, en obediencia, la acusación pierde fuerza. La acusación pierde fuerza. Todo aquel argumento que se ha podido levantar en contra suya, en contra mía, se cae. Es echado por tierra. La coraza no impide que el enemigo ataque, pero sí impide que el ataque del enemigo sea letal, que sea mortal. Eso sí lo impide. Bendito sea el Señor. Sin verdad, nosotros podemos, porque primero estudiamos la verdad, ahora estamos estudiando la justicia. Y si usted se da cuenta, Pablo tiene una secuencia en la que él está mencionando o él está exponiendo de cómo debe andar un cristiano. Pero él lo hace en una secuencia y una secuencia lógica. Él no lo está explicando al azar. Y él pone a la verdad primero, y estuvimos diciendo que la verdad es Cristo. Y sin esa verdad, entonces la justicia se deforma. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo y dijimos que la justicia sin Cristo entonces se vuelve moralismo? La justicia, la fe sin Cristo se vuelve credulidad. La oración sin Cristo se vuelve palabrería. Porque Cristo es el centro, por eso Él empieza con la verdad. Él empieza con Cristo. Y sin la verdad que es Cristo, entonces esta justicia que proviene de Él se deforma. No haya fundamento, no hay estructura esta justicia. Puede volverse un legalismo, una autojustificación, puede volverse hipocresía. Bendito sea el Señor. Si lo miramos desde un punto de vista formativo, mi hermano, la coraza de justicia implica una vida caracterizada por una obediencia consistente, una obediencia continua. No se trata de una obediencia perfecta, sino de una obediencia sincera. Porque ninguno somos perfectos. Ninguno somos perfectos. David pecó. David faltó al Señor. David quebrantó la ley. Y sin embargo, cuando Dios habló de él, que dijo, ese es un hombre conforme a mi corazón. Porque vuelvo y les repito, mi hermano, no es que nosotros vivamos una obediencia perfecta, sino una obediencia que sea sincera, que salga del corazón, que sea genuina, que todo el tiempo busquemos agradar a Dios. La justicia bíblica no niega la realidad del pecado en el creyente. La justicia bíblica afirma la necesidad de una respuesta constante a ese pecado. ¿Mediante qué? ¿Cómo lo hacemos? Mediante el arrepentimiento, mediante confesión, mediante renovación. Esa respuesta forma parte de la justicia. Un creyente que confiesa su pecado, que se aparta de él, está viviendo en justicia, hermano. Cuando usted y yo confesamos pecado, cuando usted y yo nos arrepentimos, estamos viviendo en justicia. Y eso es un punto muy importante. La justicia como coraza no significa que el creyente se proteja a sí mismo mediante su propio esfuerzo. Todo proviene del Señor. Si el creyente piensa o cree o entiende de que él puede practicar la justicia por su propio esfuerzo, entonces todo eso contradice lo que está diciendo
Pablo aquí en Efesios. Lo que Pablo está diciendo en Efesios impide, va en contra de todo, de que el creyente piense de que es por su propia fuerza. Porque la justicia que Pablo plantea es fruto de la obra redentora de Dios en Cristo y por medio del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes cooperamos con esa justicia, pero no la originamos. Nosotros no somos la fuente de esa justicia. Nosotros nos vestimos de esa justicia, pero es Dios el que la provee. Dios es el que provee esa justicia. Esta armadura de la que estamos hablando no es una armadura humana. Es la armadura de Dios. Pablo la presenta como la armadura de Dios. Y él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendito sea Dios. Fortaleceos en el Señor. Cuando el creyente intenta vivir rectamente en su propia fuerza, entonces la coraza se vuelve débil. Se debilita la coraza. Te haces vulnerable. Te haces presa fácil. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios, mis hermanos, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo exhorta en este libro de Efesios a vivir esta nueva vida que hemos recibido en Cristo. A vivir diferente. Hay una nueva vida que hemos recibido y debemos vivir conforme a ella. Conforme a esa nueva vida que hemos recibido. Todo esto, mi hermano, toda esta protección de la que hemos hablado, la coraza, vivir en justicia, podemos decir de que la justicia nos fortalece, no produce orgullo, produce estabilidad en cada uno de nosotros. Ahora, volviendo a lo que es el objetivo principal de esta coraza. Volviendo al objetivo principal de esta coraza, y es que podamos estar firmes ante las acechanzas del enemigo, pero que podamos vivir en justicia. Ahora, note esto. Nosotros vivimos en un mundo, y esto Pablo no lo ignoró a la hora de escribir su carta. Nosotros vivimos en un mundo donde la injusticia es normalizada. ¿Se ha percatado de eso? ¿Se ha dado cuenta de eso? Cómo el mundo, los gobernantes, los primeros ministros, los presidentes tratan de ver la injusticia como algo normalizado, como que es un estándar. Estamos viviendo en un mundo donde la rectitud es ridiculizada. Vivir en rectitud, vivir conforme a lo que Dios manda y exige, vivir conforme a la voluntad de Dios, entonces usted puede ser ridiculizado. Bendito sea el Señor. Ese es en el mundo en el que estamos viviendo. Ahora, vivir en justicia es declarar con tu vida y con la mía que Cristo es el Señor, que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Ahora, hermano Lázaro, sí hemos desglosado bien, ya sabemos lo que es la coraza, sabemos lo que protege, ya sabemos cómo vivir en justicia. Ahora, usted me pudiera dar algunos ejemplos de hombres que vivieron en justicia. Tenemos ahí a Noé. Noé fue un hombre que vivió en justicia. En el Génesis capítulo 6, versículo 9, dice que él era un varón justo, justo y perfecto en sus generaciones y que caminaba con Dios.
Ahora, ¿cómo él manifestó? ¿Cómo Noé manifestó esa justicia? Él manifestó esta justicia a través de su obediencia, una obediencia constante. Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés de construir el arca, Noé obedeció sin vacilar, Noé obedeció sin titubear, Noé obedeció sin mirar a los lados, sin cuestionar, aun cuando él sabía que lo que el Señor le estaba pidiendo era algo que no tenía precedentes. Pero la palabra también dice y registra que él era un pregonero de justicia. Un pregonero es un heraldo. Un heraldo es aquel que predica, que habla, que dice, y aunque la palabra no registra ninguno de sus sermones ni predicación, pero era un hombre, dice que pregonero de justicia. ¿Alguno de ustedes me puede dar otro ejemplo? ¿Qué otro hombre considera usted en la Biblia que vivió de manera justa, que vivió vestido de esta coraza de justicia? Amén. Job sí vivió en una vida justa, pero obviamente aprendió una nueva justicia el momento que conoce a Dios, porque como él mismo lo dice, él vio a Dios apenas después de haber vivido todo lo que vivió, y en ese nuevo conocimiento adquiere una nueva vida justa aún más fuerte. Amén, mi hermana, amén. Dice la palabra que al final él dijo que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aunque no necesariamente fue que él lo vio cara a cara o frente a frente, sino que lo conoció. Pudo conocer a Dios. Bendito sea el Señor. Job fue un hombre justo. La palabra declara de él, cuando habla de él, cuando empieza, dice que era un hombre justo. Cuando el Señor se lo está presentando a Satanás, oigan cómo Dios lo presenta como un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo presentó Dios. Y a pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su integridad y siguió confiando en Dios. Entonces, ¿cómo se manifestó la justicia en Job? Se manifestó en su perseverancia y en su vida de piedad constante. Fue un hombre que, a pesar de pasar por todo lo que pasó, en ningún momento él blasfemó o habló de Dios o pecó contra Dios. Al contrario, él mantuvo su integridad aun cuando todos se pusieron en contra de él y estaban tratándole de hacerle entender de que él había pecado. ¿Alguien más que quiera dar otro ejemplo? Otro hombre de la Biblia que ustedes crean que haya vivido también vestido de esta coraza de justicia. Abraham. Amén. Amén. Abraham es otro hombre que pudo vivir en justicia. ¿Puede decir por qué, mi hermana, según su opinión? Amén. Amén, 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 gloria a Dios. Sí, lo digo también Abraham porque pudo obedecer al Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. En Génesis 15, capítulo 6, nos dice que Abraham creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia. Amén. Hermano, y podríamos decir que Enoc podríamos decir o no. Enoc, dice la Biblia no habla mucho de Enoc, pero dice que fue un hombre que caminó con Dios. Y esa sola frase de que fue un hombre que caminó con Dios lo encierra todo. Ese también era un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Bendito sea Dios. Estos ejemplos, mis hermanos, que estamos trayendo es para ir aterrizando
ir viendo, porque todo lo que hemos visto es como quizás muy teórico, sí, pero es bueno ir aterrizando para que podamos ver hombres que se vistieron de justicia, hombres que caminaron a la luz de la palabra, hombres que, como estábamos diciendo, en ninguno fueron perfectos, todos de una manera u otra quizás fallaron, pero no es eso. El Señor no exige perfección de nosotros, sino exige sinceridad, exige que vivamos una vida de arrepentimiento, una vida de confesión de pecado, una vida en obediencia, en rectitud. Bendito sea Dios. Y Pablo dice, vestidos con la coraza de justicia. Nos está llamando a una vida coherente con el Evangelio, protegida con una conducta recta que fluye por medio de esa gracia otorgada. Nos está diciendo que el corazón del creyente no puede estar expuesto. No podemos estar expuestos, tenemos que estar vestidos. La verdad nos ciñe, pero la justicia nos guarda. Y solo así, con el interior ordenado, protegido, el creyente puede entonces permanecer firme en el día malo del que habla Pablo, habiendo hecho todo, y entonces poder seguir en pie. Dios te bendiga, mi hermano. Y Dios te...